Pues pasamos a la sesión de preguntas, comentarios, observaciones. No sé si alguien tenga alguna, sí. Gracias. Sí, buenas tardes, yo tengo algunos comentarios. Primero un comentario general a los tres ponentes. Me parece que no presentaron ninguno de los tres una problematización del tema, entonces no hay una hipótesis que uno conozca qué es lo que cuál va a ser el eje de reflexión sobre el cuál va a girar el proyecto, ¿verdad? Únicamente el último compañero presentó un estado de la cuestión diciendo que no hay muchos trabajos, pero conozco algunos. En Guatemala se trabajan las comunidades virtuales en lenguas indígenas, hay proyectos muy interesantes. La Academia de Lenguas Mayas en Guatemala impulsa precisamente ese tipo de proyectos. Eso en términos generales. Me parece que, no sé si aquí presentan un avance de la investigación, que eso incluye el diseño, o sea, el protocolo de la investigación, o un texto resumido en diapositivas, o ambas, ¿verdad? Dependiendo de qué, digamos, sería, creo yo, la evaluación, como acabo de llegar de una candidatura de la Universidad de Morelos, y así es, bueno, el porcentaje es por avance de investigación o por un texto que se presenta, ¿verdad? Creo que en el primer proyecto, nuestro compañero sobre el cine, creo que igual no presentaste un problema de investigación, es decir, ¿qué es la pobreza? La pobreza es muy fácil de describir, pero es muy difícil de explicar, a menos que se caiga en lugares comunes, de decir el neoliberalismo, o los que tienen o no medios de producción en su propiedad, y entonces esas son las clases, entonces la pobreza no lo presentaste. ¿Verdad? Creo que también los objetivos, hay una confusión de prioridades. El objetivo general del proyecto no puede ser evaluar o examinar o apreciar el cine como fuente de información, ese es un derivado. Creo que el objetivo principal lo tienes en uno de los específicos, es decir, estudiar la pobreza a través de las representaciones que se hace de ella en el cine. Y habría que clarificar que es una representación social, recurrir a Durkheim con las reglas del método sociológico, ahí lo explica, ¿verdad? Y entre otros textos, por supuesto. Pero ahí hay una definición de qué es una representación, ¿verdad? Sobre María José, ni yo mismo entiendo mi letra a veces, pero sobre María José, creo que habría que precisar, María José, que en la segunda mitad, la migración de Centroamérica y en particular de Guatemala, porque soy guatemalteco, hacia México desde la dictadura de Estrada Cabrera, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XX no es por razones laborales, es por la guerra que había en Guatemala. Y hay dos tipos de migraciones. Uno, el migrante de la ciudad, casi todos se instalaron en la Ciudad de México, en universidades. Manuel Ángel Castillo es profesor en el Centro de Estudios Demográficos del Colegio de México, es guatemalteco, te podría echar una mano. Ha publicado infinidad de artículos y libros sobre el refugio y la migración de guatemaltecos hacia México. Creo que deberías de elegir un país, no toda Centroamérica, ¿verdad? Las migraciones de costarricenses, porque vivía en Costa Rica muchos años, hacia Estados Unidos y hacia México es mínima comparada con los otros países. Y eso se explica porque consulta los indicadores en CEPAL de Costa Rica, aquí alguien citó a CEPAL, y son muchísimo más altos, puntean con Cuba y con México, a pesar de que es un país chiquito, pero es un país con una distribución de la riqueza relativamente igualitaria, cosa que no sucede en el resto de Centroamérica. Y como te decía, difiere el migrante indígena rural al migrante que viene, o al refugiado o al exiliado que llegó a México en los años 80, 90 por la guerra, que se instaló en universidades. Hay guatemaltecos en la Ibero, en la de Puebla, en distintas universidades de aquellos años, ¿verdad? Entonces sí tendrías que precisar cómo vas a reconstruir esa historia familiar, porque ofreciste una diapositiva de metodología, decías, bueno, etnografía, creo, observación, participante, no sé. A mí me parece que la metodología es más una estrategia, es que tú nos digas cómo vas a procesar la información que recoges en el campo y la vas a convertir en conocimiento sociológico, histórico, antropológico, como quieras llamarle, no importa. Y yo te preguntaría, ¿qué nuevo voy a aprender yo sobre la migración guatemalteca hacia México, centroamericana, con tu trabajo? Es decir, ¿en qué va a incrementar nuestro conocimiento? Porque da la impresión que lo vas a hacer, además desde México, vas a ir a la Casa del Migrante y al Instituto de Migración. No, ahí tú tendrías que ir a Centroamérica y hazlo Chiapas, Centroamérica, o Guatemala, incluso Belice, ¿verdad? Es un país de centroamericano muy poco estudiado, Belice, ¿verdad?
Luego repites en una diapositiva de dinámica. ¿Qué te estás entendiendo tú por dinámica? ¿Qué es dinámica? A veces la usamos, no es la primera vez, y seguramente yo la he usado, la uso, ¿verdad? Pero que en el contexto de estas diapositivas del proyecto de tesis, ¿qué es dinámica? ¿Verdad? Porque pareciera que todo es dinámica, ¿verdad? Luego dices que en Cerritos y en Santa María del Río hay familias de centroamericanos, ¿verdad? Ahí has detectado tú, ahí residen. Es decir, ¿cómo qué perfil van a tener las personas con las cuales tú quieres trabajar? ¿Qué atributos que se los tienes que diseñar tú? Es decir, mujeres, hombres, jóvenes, viejos, de origen rural, urbano, ¿qué tipo de migrante? Porque difiere. Pablo Yankelevich estudia en México los exilios centroamericanos, por ejemplo, y difiere sustancialmente, ¿verdad? El Instituto Matías Romero de Relaciones Exteriores, no digamos, trabajó muchísimo las migraciones centroamericanas hacia México. O sea, y tampoco presentaste un estado de la cuestión, es decir, ¿qué hay escrito? Es decir, finalmente uno no sabe cuál va a ser el aporte de tu tesis. Por eso yo te decía, ¿en qué va a incrementar mi conocimiento sobre las migraciones centroamericanas tu proyecto? ¿Verdad? Dado que yo soy, digamos, un migrante. Es decir, yo he vivido la mitad de mi vida en Guatemala y otros años, muchos en Costa Rica y ahora otros tantos, muchos en México, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué perfil quieres tú? ¿Un migrante con un perfil de estudios superiores o un migrante rural, indígena? ¿Cómo? ¿Verdad? Eso no queda claro, ¿verdad? Y creo que en el caso de la última ponencia interesante, creo que hay que revisar bibliografía, como te digo, la Academia de Lenguas Mayas es muy fuerte en Guatemala, es decir, publican de hecho cosas en alguno de los idiomas mayas e incluso hay un conflicto racial, que tiene tintes raciales en el país, porque se considera que algunos ladinos, o sea, los no indígenas en Guatemala dicen que eso es racismo al revés, ¿verdad? Es decir, para entrar a la Academia de Lenguas Mayas a trabajar, te piden grados, qué sé yo, publicaciones, lo que tú quieras, pero no te piden hablar inglés, como aquí, ¿verdad? Que si no tienes en el TOEFL tanto, no, ahí es que hables o cachiquel o sutuil, si no lo hablas, ni apliques, porque no te van a dar la plaza, ¿verdad? Entonces, habría que revisar, y creo que por el puro orden de presentación, debes empezar con los objetivos, porque si no, no queda claro, ¿verdad? Y luego tú lo introduces a uno al tema con los objetivos, empieza con el objetivo general es tal, ¿verdad? Y los específicos estos. Y el índice temático no solo es enunciar un posible título tentativo de un capítulo, describir, ¿verdad? Tentativamente de qué va a tratar ese capítulo y cómo se va a hacer, ¿verdad? En estos diseños, estos 3 diseños de investigación que escuché, aún falta todavía precisar qué es lo que quieren hacer ustedes 3 y cómo lo quieren hacer, para que al auditorio, a los que estamos ajenos al programa de posgrado, pues le quede a uno claro qué están haciendo, ¿verdad? Eso nada más. Gracias. ¿Comentario? Bueno, sí, mi pregunta es para Pedro, porque dices que vas a utilizar el cine como una fuente de información. En este sentido, pues mi pregunta sería, ¿cuál va a ser tu crítica de fuentes para poder validar lo que el cine te está diciendo? Sobre todo que si es una fuente de información que tú dices que refleja, significa que es autoevidente y que es como un espejo. Si lo manejas, como dice el doctor Domingo, como representación, entonces hay una distorsión, una magnificación, una alteración, ¿sí?, del discurso. Entonces nos llevaría a otro tipo de crítica. Entonces esa sería mi pregunta. Sí, doctor. Lo que yo estoy proponiendo ahí, precisamente en lo que yo decía que como documento y como fuente de información, era precisamente porque a partir de ahí, más que la representación, sí como que esa descripción, sí, sería hacer un análisis comparativo de la descripción de cómo cada uno de los autores o en cada una de las películas se representa precisamente este tipo de pobreza. A partir de ahí, ver las similitudes y las diferencias entre cada uno de los dos casos para poder llegar a alguna conclusión. ¿Es lo que me preguntó? ¿Sí quedó? ¿No? ¿Otra pregunta? No sé si quedó claro, pero igual. A ver, Bueno,
Coincido con varios puntos con el doctor Domingo. Creo que falta efectivamente problematizar algunas puntualizaciones. Creo que en el caso Pedro me saltó inmediatamente dos palabras que la dijiste al inicio y la mencionaste al final: documento. El cine no es un documento. Y ahí creo yo hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se nota que falta todavía tratar de encontrar elementos de manejo teórico, ¿sí? Si lo manejas como un texto es muy diferente, porque efectivamente un texto, y que creo que es donde apunta la pregunta del doctor José Luis, entonces un texto sí es susceptible efectivamente de obtener información. Habría que revisar entonces ahí ese elemento de carácter teórico que te permita analizar. ¿Y qué vas a analizar? ¿Sí? Vuelvo al punto, porque ya también lo decía el doctor Domingo. Ok, la pobreza, pero es un término muy abstracto. ¿Sí? Y aquí te lo digo porque también en el caso, bueno, obviamente en literatura se manejan esas categorías similares de análisis, ¿sí? Obviamente respetando los debidos parámetros, pero es ¿qué vas a analizar dentro de la película? La representación que urbana, los contextos de los personajes, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengas efectivamente elementos muy concretos para poder trabajar. Estoy tratando de recordar ahorita uno de los textos de análisis, después igual te paso el dato por correo, pero por ahí está creo que es Sigmund Schaumann, que además va muy en la línea de lo que es la narratología, que es justamente este análisis discursivo, y a partir de ahí sí, lógicamente ya tener elementos más concretos de qué. ¿Sí? Lo otro que también me queda un poquito ahí, que yo creo que es una cuestión de revisar, no sé qué tanto se puede forzar la cuestión de analizar, por un lado, Los Olvidados de Buñuel, que lo dijimos de la década de los 50 y que se engloba entre el cine de oro, con la nueva ola del cine, que tiene que ver con los franceses, pero estamos hablando ya de los 60. Y que estamos hablando de estos cines experimentales dentro de las nuevas vanguardias, donde efectivamente lo que sugiere la nueva ola es no actúes, ¿no? O sea, los actores no tenían que actuar, los actores tenían que ser ellos simple y sencillamente. Y entonces ahí entra también toda una contextualización de la nueva ola del cine francés, que tiene efectivamente también todo un soporte a partir de revistas. Entonces creo que hay que cuidar esos elementos, ¿sí? Y reitero, el elemento de problematizar, ¿no? Y ya también, bueno, en el caso de María José y de en este sentido, bueno, María José creo que lo tiene cientificado, pero efectivamente, como lo marca el doctor Domingo, todavía hay que puntualizar elementos. Y creo que lo mismo sé con Adrián, porque claro, comunidades virtuales en lenguas amerindias, todas, todo el contexto de América Latina, y entonces hay que puntualizar cuáles y qué, ¿no? Digo, aquí está la doctora Nuska, que es parte del comité y que efectivamente maneja un proyecto de estas comunidades, y ya tienes un elemento concreto. Entonces, ahora, ¿con qué se puede comparar? ¿Sí? Y si vuelvo al punto, si vamos al sur, atención, porque entonces habría que ver ese manejo también de la lengua indígena, ¿sí? Y lo que es el quechua, lo que es el quechua sobre todo, tiene mucho trabajo en ese sentido. Entonces yo creo que es cuestión de precisión y ese aspecto efectivamente problematización. Gracias. Bueno, pues los felicito primero, porque sé que es difícil como están en el primer coloquio, pero creo que de esto, justo como ustedes lo señalaron al inicio, pues uno aprende y todo esto tiene que ver con procesos, ¿no? Quiero hacer algunos comentarios. Yo creo que algunos son redundantes con lo que ya comentaron los doctores. Creo que sí falta problematizar, por ejemplo, en tu caso, en esto de los filmes, sí me queda mucha duda como la pobreza en relación con qué, ¿no? Lo que comentaba ahora el doctor, creo que hace falta desprender todavía más ese concepto de lo que es la pobreza y cómo vas a tratar tú de identificar elementos que tengan que ver con la pobreza en estos filmes, ¿no? Porque queda como bastante ambiguo todavía. En el caso tuyo, perdón, es que no me sé los nombres, María José, en el caso tuyo, María José, me quedó mucha duda cuando estabas presentando si son familias que están en camino o más bien ya están asentadas en algún lugar, ¿sí? Porque hablas familias en tránsito, pero con lo que nos explicaste creo que se puede entender
que pueden estar allá y es el tránsito que se movieron de un lugar a otro, o están apenas en el camino, ya sea de llegar aquí a San Luis o de dirigirse hacia Estados Unidos. Hola. Bueno, entonces creo que pues ok. Se trata de familias o integrantes de esas familias que están tanto en tránsito, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que se establezcan aquí, nosotros lo manejamos como si no, como si fuera nada más una pausa a este chip del tránsito, ya sabes, como si todavía estuviese la intención de llegar a Estados Unidos. De hecho, es una cosa de la que vamos a analizar, que vamos a platicar sobre esto. Si el hecho de que establecerse aquí, por ejemplo, en San Luis Potosí, es una pausa o es algo definitivo. Pero lo que manejamos es que hay miembros que están moviéndose, pero hay miembros que se quedan en otros lados. Entonces, la dinámica es que nos interesa saber qué es lo que pasa en ese inter de que están separados. Si esas fórmulas de convivencia y de conveniencia van a ser, por ejemplo, de que uno se quede aquí o que la familia los acompañe, que haga también ese tránsito. Entonces, esa es la dinámica que vamos a manejar. No sé si me expliqué. Sí, yo creo, hace falta todavía como trabajar quizá algunas otras cosas, ¿no? Pero, porque luego mencionabas Estados Unidos también y como que ibas a ir allá para verla o entrevistar o estar con las personas allá, bueno, eso entendí yo. A lo mejor yo creo que en el transcurso se irán afinando algunas cuestiones como si es estando allá o la gente que apenas se está dirigiendo para allá. Sí, en ese caso de Estados Unidos, pues entendemos que Cerritos y Santa María del Río tienen una tradición. Entonces, hay familiares también que están, parte de la familia que se encuentra en Estados Unidos, pero parte de la familia que se encuentra en territorio potosino. Entonces, también hay esas dinámicas. Entonces, más o menos, pero bueno, también es un concepto que estamos proponiendo. Falta mucha delimitación, mucho trabajo al respecto. Pero muchas gracias. Ok. Y, perdón, ¿cuál es? Adrián. Bueno, yo tengo una observación que es cuando veo tu pregunta de investigación, a mí me pareció al leerla que parecía como un proyecto de intervención y como no era completamente congruente con el objetivo general que planteabas. Yo creo que aquí hay que echarle un ojo para que se mantenga esa congruencia. Y de hecho, cuando en esa parte, después de eso, hasta que llegaste a los objetivos, dije, no es de intervención, pero me pareció de inicio. Y también yo me quedé pensando, le diste mucho acento a la parte de explicar qué es esto de las comunidades virtuales, pero de repente a mí me quedó en el aire cuál es la relevancia de estas comunidades virtuales específicamente con las lenguas amerindias, porque explicaste todo lo demás y las redes que se hacen, la estructura, no recuerdo ahorita todos los conceptos que utilizaste, pero como los roles que hay asignados, pero luego yo dije, bueno, o sea, como que todo eso que está explicando podría aplicarse entonces para cualquier comunidad virtual. ¿Cuál es la importancia en tu proyecto de que sea específicamente de lenguas amerindias, ¿no? Yo creo que falta acentuar eso también. Y para los tres, creo que a veces nos podemos confundir en algunas cosas en cuestiones metodológicas, porque la metodología, al menos por lo que yo he visto y lo que he hecho anteriormente, la metodología consta al menos de dos partes. Una es una metodología para obtener datos y otra metodología para análisis de datos. Entonces los dos, María José y Adrián, mostraron la metodología para obtener datos. Yo creo que en el primer compañero faltó hablar también un poco más específicamente sobre esto, pero en los tres faltó metodología para el análisis de datos. ¿Sí? Y sería todo. Si quieres se lo pongo. La metodología es creo yo, el procesamiento de los datos. Para recabar los datos no se usan metodologías, se usan técnicas de investigación, la fotografía, la entrevista, qué sé yo, otras más. Pero no hay que confundir técnicas con métodos porque son distintas, ¿vale? ¿Alguien más? No, pues antes que nada una felicitación por sus presentaciones. De los tres, se ve que han hecho su trabajo
y pues más o menos van encaminados los proyectos. Hay algunas cosas que me resultan un poquito difícil de entender, que tiene que ver con, pues, tal vez en el caso de María José y de Adrián, es como que la ambición de los proyectos. Siento que si realmente lo ponemos así, nos lo vemos, se los compramos y lo tomamos en serio, siento que los proyectos son un tanto ambiciosos para a nivel maestría. ¿En qué sentido? Pues de que si un antropólogo se avienta 10 años en la comunidad X para tratar de medio comprender la situación que está pasando ahí, pues de repente así que cuando como antropólogo que también te voy a hacer un estudio sobre tres lugares donde hay un fenómeno bien complejo como la migración, y a eso le voy a agregar el problema del fenómeno en Centroamérica, más una estancia en Chicago, wow, ¿no? O sea, sí se me hace un poquito ambicioso, no está mal, claro, pero siento que mientras mejor, más delimitado esté, mucho más fácil va a ser todo este proceso de sobre todo en el caso, por ejemplo, también de Adrián, mientras más, o sea, tienes un panorama, lenguas amerindias, ponte a pensar cuántas son, es muchísimo, ¿no? La delimitación, lo más delimitado que sea, puede ayudar muchísimo para no perderse en toda esa mar de datos, de información. Y yo creo que en el caso de Pedro, más bien es ver precisamente cómo le vas, o sea, no me convences completamente, primero sobre cómo vas a analizar o en este caso describir las películas que estás tú usando como temas o como objetos de estudio. Si lo hace por secuencias, si vas a hablar sobre ciertos segmentos, te vas a enfocar en el vestuario, que como reflejo de cierto tipo de pobreza. Obviamente todo esto te va a llevar a la discusión que han dicho ya anteriormente sobre qué tipo de pobreza tú vas a llegar a, ¿no? O ya la das por sentado, qué tipo de pobreza, o tú a través del cine vas a tratar de crear una especie de representación de la pobreza a partir del cine, ¿no? Y por el otro lado también, sigo sin entender muy bien lo que ya se ha comentado, o sea, ¿qué es lo que hace sus investigaciones diferentes de otras que se han hecho parecidas o que se han intentado hacer sobre eso? O sea, ¿cuál es el valor para un maestría en estudios latinoamericanos? Más allá de decir, pues que es comparativo, ¿no? O sea, más decir, bueno, el valor radica en que vamos a investigar algo que no se ha hecho antes, algo vamos a descubrir ahí, pero eso tiene que ser bien, bien claro, y mientras más delimitados tengan el tema, más fácil va a ser, porque sí se pueden perder en ese proceso, y sobre todo porque la maestría son 2 años, ¿no? O sea, es muy rápido, la verdad se ve como que es muy largo, pero la verdad es muy corto el tiempo, ¿no? O sea, al final tal vez van a ver que tal vez el proyecto de Pedro se vuelve tan complicado que al final terminas haciéndolo meramente monográfico, descriptivo, porque tal vez ya no da para hacer tanto un análisis textual como lo sugirió este Ramón, que sería genial ver cómo se hace un análisis del cine como texto, pero bueno, vas a tener el tiempo para meterte de lleno a toda la revisión de la literatura sobre cuestiones de semiótica, análisis de discurso y ese tipo de cosas, o de teoría del cine, es complicado. En el caso de María José igual, o sea, ¿cuánto tiempo se va a necesitar hacer trabajo de campo para aventarte ahí un rato en Cerritos, un rato en San Luis y otro rato en Santa María del Río? Y aparte tú estás en Chicago. Y después vamos a ir creo, no sé en dónde, en Centroamérica. Y yo creo que también parte de un problema, no te va a alcanzar la vida, ¿verdad? Yo creo que también parte de un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que estás dando por sentado como que todos superamos la migración, pero yo creo que sí hay que delimitar qué tipo de migración bien específica, que ya lo estás delimitando, pero yo creo que mientras más fácil sea mejor. En el caso de Adrián, pues también ver, o sea, retomar esos trabajos que ya menciona por ejemplo, Domingo, ¿no? Sobre ciertos lugares donde ya se está llevando a cabo, ¿no? No sé si contemplas hacer trabajo etnográfico o algo así, ir a una comunidad, ver cómo se relaciona esta parte virtual con cierto contexto. Bueno, esos son mis comentarios nada más, ¿no? Gracias. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Pues si no, me voy a autopermitir hacer un comentario. Básicamente me quiero enfocar en el caso de Adrián.
Me parece, toda la contextualización que haces, me parece más de orden básicamente tecnológico, o no tecnológico, sino, digamos, relacionado con las herramientas de Internet. Y no le veo como mucho fondo, digamos, una razón más como de fondo en términos teóricos o antropológicos, o de antropología lingüística, sí, me parece que no tienes como categorías de análisis lingüístico hacia el interior de tu estudio. Yo sé que no es el objetivo porque no lo marcas ahí, pero me parecería que si lo dejas solamente a nivel tecnológico, no sé, me parecería que es como muy pobre el análisis. Es decir, como hacerlo es como para qué. O sea, lo harías para qué, para validar la herramienta, para ver qué tan útil es la herramienta, pero como para qué exactamente. Y la otra es, tenemos muchos problemas en las comunidades, en cuestiones lingüísticas, desde el punto de vista de la pérdida de la identidad, ¿no? Por ejemplo, de qué tanto se maneja el lenguaje en forma escrita, en forma oral, no sé, otras categorías de orden lingüístico o antropológico que te permitan rebasar, digamos, las limitaciones mismas de la herramienta, es decir, saber cuántos, o sea, hablar con el manejador de la página, pues a lo mejor es un técnico, ¿no? Y dices, en el fondo, ¿qué realmente estoy queriendo analizar? La difusión de la lengua, si se está muriendo la lengua, si es lo mismo aquí que en Chiapas, o si es lo mismo aquí que en Chiapas o en la Huasteca, o si es lo mismo aquí que en los Andes, por ejemplo, ¿no? Los factores identitarios, ¿no? Que también son muy, por ejemplo, en el sureste, por ejemplo, uno pensaría, no, pues el maya en muchas partes se está diluyendo, ¿no? Pero todavía hay muchas comunidades marginadas, ¿no? Que no tienen acceso a la tecnología, ¿no? Y que están ahí y que no hablan ni siquiera español, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que están metidas en las zonas palustres, por ejemplo, costeras de la península. Digo, no me refiero a la parte de Cancún y toda esa parte, sino a la otra parte, en donde sí tenemos todavía comunidades indígenas, en donde van los profesores y son bilingües, los que pretenden alfabetizar, ¿no? Entonces, eso no se ve de ninguna manera reflejado en la tesis, y si la dejas como está, desde mi percepción, quedará como un trabajo muy tecnológico, como muy de Internet, como muy de manejo de redes, muy de manejo, ¿sí me explicó? Aunque lo compares, porque, bueno, mencionas 3 casos, pero no dices cuáles, ¿no? Me imagino que los tienes o los estás pensando, no lo sé. Pero no sé si esa es mi percepción, o no quedó claro en tu proyecto, o no sé. No sé, o sea, porque las preguntas a resolver como que son como claras, ¿no? Primero, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ese qué? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y la otra también como ¿para qué? ¿No? O sea, que quede claro, dices, bueno, ok, sí la maneja, no la manejan, y como que se queda. Yo me quedé como un poco en el aire, como diciendo, ¿y? ¿No? ¿Qué sigue? ¿No? O sea, como que no alcanzo a percibir el problema de investigación de fondo, porque si lo dejas así como está, a mí me parece que es un manejo muy tecnológico, como muy, no sé si valga la palabra, pero por lo menos para este posgrado quedaría como muy en la superficie, ¿no? Como decir, pues está bien, aquí lo manejan 20, aquí 15, aquí hay 50, entran dos diarios, ¿no? Suben archivos de tal tipo, tal gente, ¿no? Manejan el lenguaje de tantas personas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más para terminar, nada más para los otros también compañeros, es que efectivamente estamos hablando de un proyecto de maestría, entonces toman en cuenta eso, por ejemplo, el caso de María José, sobre todo mucho más importante que acotes, ¿no? Por su relevancia y sobre todo en el aporte real que tú harías a lo que ya se ha hecho. Ya hay gente que ha trabajado mucho en eso de la migración, antropólogos, historiadores, geógrafos, de todo, y entonces la pertinencia, digamos, teórico-metodológica es también como muy importante acotarla. Sé que estás en la construcción todavía, ¿no? Con lo que dices de las familias en tránsito, pero
sí me parece que el problema de fondo tiene más matices, ¿no? Otros matices que no solamente son los que mencionaste, sino que tienen que ver incluso con momentos históricos específicos, ¿no? Por eso es que no es lo mismo hablar de salvadoreños que hablar de guatemaltecos, ¿no? Que hablar de hondureños, ¿sí? Porque hay momentos históricos específicos en los cuales se detona esa migración, ¿no? Y que además tienen matices diferentes. Creo que sí lo puntualiza de alguna forma en los objetivos, o sea, no creo que no haya mucho problema en eso, pero si puedes hacer algo un poco más profundo, a lo mejor, pues recomendarle a tu director que sí, efectivamente, a lo mejor te convendría, sí, pues ve a Chicago, ¿no? Vas a la torre y todo, ¿no? A la Sears Tower y tal, todo. Pero pues a lo mejor te conviene incluso ir a la frontera aquí con México, ¿no? Con Guatemala. Y también percibir de viva voz cuál es la problemática que puede tener un guatemalteco y compararla con la problemática que puede tener un mexicano, si son los mismos motivos, si son las mismas razones, si son los mismos contextos, ¿no? Y bueno, tratar, incluso se puede hasta acotar y todo tu universo centroamericano lo puedes hacer un poco más pequeño, ¿no? O sea, a reserva de que lo veas con tu director, por supuesto, ¿no? Lo que no se puede hacer es partir de un hecho local y tratar de extrapolarlo a algo regional, que es lo que de alguna manera parece que quieres como un poco hacer. Como decir, el caso local de Cerritos y de Santa María del Río, pues como pasa a los centroamericanos, ya es un problema de orden regional, porque no es tan simple, ¿no? O sea, una categoría puntual es muy difícil convertirla en algo regional, a menos de que la sustentes pues, con mucha claridad. Y es cuando las problemáticas están anidadas espacialmente, es decir, cuando es la misma realidad en el mismo contexto geográfico, cosa que no está ocurriendo, ¿no? Entonces, que tengas un poco de cuidado con eso. Son sugerencias, nada más. Ya los verán con sus propios directores, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Nicolás Kaufmann de la Facultad de Psicología y efectivamente es una maestría y doctorado interdisciplinario nuevo, por lo menos en el campus Oriente, que compartimos entre Ciencias Sociales, Psicología y la Facultad de Ciencias de Información. Me parece que refleja también, bueno, precisamente la intersección entre estas disciplinas. Y yo creo que por ser nuevo es importante también para los asesores de estos tesistas que sepan cuáles son las expectativas de la investigación que se espera en el contexto de la maestría, por ejemplo. Y me gustaría que se aclara un poco la idea de el tema de los estudios comparativos, que me parece indudablemente una razón por la que estos proyectos que se han presentado el día de hoy se han percibido y se han demostrado como muy ambiciosos. Entonces, a lo mejor, a diferencia de la primera investigación, que efectivamente se basa en un solo contexto geográfico, que es Brasil, pero el punto de comparación, me parece, son dos películas, ¿sí? Dos fuentes de información. Las otras dos investigaciones, efectivamente, pretenden comparar a través de la región de América Latina distintas configuraciones grupales, que sean familias o redes sociales. Bueno, entonces yo creo que les serviría mucho a los tesistas y también a nosotros asesores de saber si en realidad, bueno, necesitamos forzosamente investigar a través de las regiones de América Latina o bien basta tomar, por ejemplo, un contexto regional que es, por ejemplo, San Luis Potosí, migrantes en San Luis Potosí, migrantes en tránsito en San Luis Potosí, y que a lo mejor María José sí
pudiera hacer una comparación de perspectivas entre miembros de las mismas familias, por ejemplo, de Guatemala. Es decir, implicaría obviamente que ella se iría a Guatemala para hacer una serie de entrevistas con miembros que se quedaron en su país de origen. Y de tal manera que esta fuente de información podría ser comparativo a las perspectivas que pudiera ella recolectar desde San Luis con los miembros de estas mismas familias. ¿Sí me explico? Entonces, efectivamente es una metodología transnacional que se usa muchísimo, se espera que se usa mucho en los estudios actuales de la migración, y me parece que de esa manera podríamos reducir efectivamente el parámetro que se está proponiendo para investigar dentro de la maestría. Eso me cabe todavía duda, no siendo, no siendo parte del grupo que dio origen a esta formación de maestría y doctorado en estudios latinoamericanos. No sé si quieren alguna réplica o si concluimos esta sección. Parte, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues si no es así, le damos las gracias a sus compañeros, por favor. Perdón. ¿Perdón? No. Bueno, ¿quieres respuesta? Pero una respuesta. Es una pregunta. Luego la platicamos. ¿Sí? Sí. Sí, es algo traumático para algunos compañeros también, que están como todavía en ese dilema. Bueno, si no hay nada más, nos tomamos 5 minutitos, por favor, para